noches, este es el espacio de apuntes y reencuentros con la tradición. Hoy vamos a ver el documental Chalcatzingo, un pueblo campesino milenario, realizado en el año de 1992 en estrecha colaboración con el antropólogo Miguel Moraita. Miguel, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, ¿qué tal? Pues yo creo que ya el telespectador está muy familiarizado contigo, con tu nombre, y en esta ocasión qué bueno que tenemos la oportunidad de ir un poquito más a fondo de lo que ha sido tu trabajo específico en campo, ¿no? Sí, pues yo creo que este documental que hicimos, yo creo que es uno de los que más cariño le tengo. Pero, bueno, gracias a ustedes que nos han dado la oportunidad de que lo que hemos aprendido lo difundan de esta manera tan increíble. Y te decía, pues tal vez es uno de los documentales que con más cariño hice, precisamente por el cariño que le tengo a la región y por la importancia que tiene Chalcatzingo para entender la historia, cómo viven los campesinos, ¿verdad? Bueno, para mí fue toda una experiencia de aprender de ellos, gracias a ellos, y de poder entender algunas cosas que las vertí pues en un libro y ahora en un programa de televisión. Entonces, para mí Chalcatzingo es muy especial. ¿En dónde está ubicado Chalcatzingo, Miguel? Chalcatzingo está hacia el oriente del estado, es decir, de Cuautla uno sigue rumbo a Izúcar de Matamoros, ¿verdad? Y a la altura del crucero de Amayuca, a unos kilómetros a la derecha, está la comunidad de Chalcatzingo. Está lo que se llama ya dentro de la tierra caliente de los valles de tierra caliente del estado de Morelos, casi en colindancia con el estado de Puebla. O sea, hablamos en kilómetros que son unos 70, 80 kilómetros de Cuernavaca, más o menos, si no es que menos. Pero para aquellos que no conocen mucho la región, digamos que Chalcatzingo ha sido más identificado por el sitio arqueológico que por el pueblo campesino que hoy vamos a ver, ¿no? Sí, es muy famoso por decías, la cuestión arqueológica, sobre todo unos relieves muy grandes que hay, que salieron en el año del 1937, fueron descubiertos, y que de ahí empezó la fama de Chalcatzingo, ¿verdad? Entonces hubo un proyecto en los años 70 en que se hizo la arqueología, la historia y el estudio de antropología social de Chalcatzingo. Y al hacer este estudio, la cosa más relevante que salió luego es: este pueblo tiene más de 3,000 años de estar en ese lugar. Sí, es decir, 1000 años antes de Cristo o todavía más atrás ya existía Chalcatzingo y hoy todavía es una comunidad que vive. ¿Eso qué significa en términos de que, bueno, ha habido pueblos milenarios, pero que en algún momento, por circunstancias específicas, desaparecen? ¿Qué significa el que un pueblo tenga una permanencia tan importante? Bueno, por lo pronto significa que hay una capacidad extraordinaria para sobrevivir, ¿no? Porque lo que ha pasado en 3,000 años, por lo menos lo que podemos saber por investigaciones, estudios, es que ha pasado, bueno, invasiones, conquistas, epidemias, revoluciones, una serie de cosas, y lo que muestra es una gran capacidad de sobrevivir. Y lo que entendimos un poco es de dónde viene esta capacidad para sobrevivir. Y lo que aprendimos ahí es esta enorme organización interna a partir de la familia, del pueblo, una serie de cosas que se va a ver en el documental explicadas, ¿verdad? Pero que son pocos los pueblos en que podemos decir, este pueblo a más de 1000 años antes de Cristo ya existía. Nos podemos poner en sus calles, en sus iglesias, hablar con la gente y decir, ¿cuántas generaciones hay para atrás en este pueblo? ¿Verdad? O sea, por muchas cosas es muy interesante Chalcatzingo, ¿no? Para los estudiosos o para los morelenses, ¿no? El saber que esta comunidad, al igual que muchas otras, ¿verdad?, tiene esa gran capacidad de sobrevivir. De resistencia, que estuvo, digamos, este concepto estuve manejando mucho hace algunos años, ¿no? Sí, yo lo manejaba más bien como pues sí, resistir la imposición o una capacidad de reelaborar todo eso que le viene de fuera, esas demandas, sea de los hacendados, sea de los imperios prehispánicos, sea ahora del mercado libre,
¿verdad? De toda la presión económica tan terrible que cargan, ¿verdad? Ser capaz de asimilarla, ¿verdad? Adaptarse a ella y sobrevivir. Hablo de sobrevivir no solamente físicamente, ¿no? Hablo de sobrevivir como un pueblo campesino. Muchos se han quedado en el camino, muchos se han transformado totalmente y otros pues ya no quedan ni en la memoria, ¿verdad? Por eso tú escribes el libro Chalcatzingo, Persistencia y Cambio de un Pueblo Campesino. Sí, te decía, una de las cosas que más nos impresionó al empezar a unir las piezas de este rompecabezas de la historia, pues estamos tratando de entender más de 3,000 años de historia. ¿Tú llegaste a Chalcatzingo haciendo excavación arqueológica? Sí. ¿Por qué no le platicamos un poco al espectador, incluso la diferencia que habría entre el trabajo que tú hiciste como arqueólogo y el trabajo que hiciste como antropólogo? Sí, yo en mi carrera y en mi formación académica empecé como arqueólogo. Chalcatzingo fue mi último proyecto arqueológico y de ahí ya cambio a antropología social, ¿verdad? Se hace un proyecto muy grande de 1971 a 74 con una universidad, la Universidad de Illinois, con el centro INA Morelos, y se cubre este aspecto de la arqueología, ¿verdad? Termina el proyecto, yo con la convivencia con los trabajadores empecé a hacerme preguntas de este pueblo y decidí quedarme a vivir, y de hecho intermitentemente viví durante varios años en la comunidad hasta que ya pude entender, proponer una explicación de cómo ha sido posible que esta comunidad haya vivido. Esta y muchas otras, ¿verdad? Muy parecidas, no es única Chalcatzingo en Morelos, hay muchas más comunidades, pero digamos de lo arqueológico y de la convivencia con la gente pasé a tratar de ver desde la época de la conquista hasta 1975, 76, que era cuando empecé a vivir en la comunidad. Y muchas veces observamos en los pueblos, sobre todo en los pueblos indios, observamos algunos personajes que andan ahí deambulando que son antropólogos, ¿no? y nos preguntamos, bueno, un antropólogo, ¿qué hace? ¿Cuál es su trabajo? Un antropólogo siempre lo vemos involucrado con la comunidad, lo vemos muy involucrado con la gente. ¿Qué hace un antropólogo, Miguel? Pues fundamentalmente primero tiene que conocer. A veces lleva ya algunas preguntas que trata de contestar, ¿verdad? Pero no hay otra manera para entender profundamente un pueblo o una región que vivirla. Y pues a partir de las vivencias, de convivir, y si uno tiene mínimamente como profesional y como humano una actitud abierta, una actitud de entender que estamos aprendiendo, la gente tiene, generalmente aquí en Morelos, en los pueblos así lo he vivido, tiene una gran hospitalidad, se empieza a abrir y se da, ¿verdad? Y no le queda uno más remedio que darse también. Y termina muchas veces uno por involucrarse en sus problemas, por entender, por lo menos dar testimonio de lo que de las cosas que más les afectan, dar testimonio de los logros grandes que estos pueblos han hecho y tratar de dar explicaciones. O sea, es un proceso que no hay de otra más que vivirlo. ¿Y tú llegaste con la idea de hacer una investigación lo suficientemente amplia como para llegar a publicar un libro como lo hiciste? ¿O el libro ya es el resultado de años de trabajo, de investigación? Es como, mira, llegamos un equipo de arqueólogos, historiadores, antropólogos, etcétera, biólogos, y en cualquier investigación, cuando te metes, te van apareciendo más y más preguntas, ¿no? Y a veces es tan rico y tan profundo lo que uno se logra meter, que terminas con la capacidad de poder publicar un libro, ¿verdad? Es decir, de principio no te decía voy a publicar un libro sobre esta comunidad, sino más bien de lo que iba aprendiendo, de lo que me iba motivando y de lo que trataba de contestar, salió lo suficiente, es decir, esto es como para un libro. Y se hizo. Claro. Y yo creo que para aquellos que han vivido en una forma así como tú lo has hecho, es la historia de estos pueblos tan rica,
significa demasiado el ir observando los cambios que sobre todo a últimas fechas han tenido estos pueblos. Yo recuerdo mucho cuando nos llevaste a Chalcatzingo, que andábamos a la búsqueda de cuescomates, por ejemplo, ¿no? Y que estos son graneros que han desaparecido o están en vías de extinción, y me imagino que muchas cosas como los cuescomates, como quizá muchas tradiciones de tipo religiosas, etcétera, se van perdiendo conforme va transcurriendo el tiempo, ¿no? Y a lo mejor, o no a lo mejor, sino seguramente el trabajo de los historiadores, de los antropólogos en este sentido, se vuelve muy relevante, ¿no? Porque ustedes son en determinado momento los que pueden dar de testimonio de la existencia cultural y trascendencia cultural de un pueblo, ¿no? Pues sí, a veces nos toca esto, ¿verdad? Pero, es decir, aprovecho para aclarar que muchas veces tienen el concepto los antropólogos como que se quieren aferrar a que no cambie nada, ¿no? Que todo se quede igual y que se use todo de barro y que las casas se queden. No, nuestro papel no es ese, nuestro papel es dar un testimonio, es decir, uno recibe información de muchas familias, de cientos de horas de conversaciones, entrevistas y esto. Y uno pone también al servicio de la comunidad, ¿verdad?, la información de lo que tienen, qué importancia histórica tienen. Sí, cuando un cuescomate es la forma que tiene por lo menos 600 o 700 años, pues ya tiene otro valor para la gente, ¿verdad? Si lo quita o no, porque ya el maíz ha sido desplazado por cultivos comerciales, ¿verdad?, y ya su uso ya no es tan indispensable, esa ya es decisión de la gente, ¿verdad? Ellos tienen que toman sus decisiones, pero uno, digamos, que uno de los papeles del antropólogo es sí hacer testimonio de lo que fue, de lo que ha sido esta comunidad, para que en sus decisiones la gente tenga más elementos para poder decidir de una u otra forma. Quedarse con estos elementos, transformarlos o eliminarlos, ¿verdad? Pero vamos a decir, por ejemplo, los cuescomates, nos pasa a todos. Los cuescomates es todo un símbolo de la dependencia en la agricultura del maíz, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de cientos y cientos de años de historia, de generaciones que ahí guardaron su sustento, ¿verdad? Tal vez para la gente, o muchas veces pasa, como lo ve todos los días, como lo vive, no le damos la importancia, ¿verdad? Nos acostumbramos, pero cuando insistimos, hay alguien de fuera o se pone al servicio esa información de consideren que esto no es nada más un granero, ¿verdad?, sino son testigos físicos de lo que ha sido la agricultura de muchas generaciones de esta comunidad, ¿verdad? Esa vez lo que nos toca hacer. Pero básicamente un antropólogo, un sociólogo rural o cualquier cosa, cualquier tipo de profesionista que tenga que ver en el campo, realmente lo que vamos es aprender. Bueno, y tú aprendiste hasta a montar toros. Sí, bueno, sí. Sí. ¿Por qué no nos cuentas eso? Híjole. Bueno, pues fue para mí un reto, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto viene de que la paciencia de los campesinos es infinita, ¿no? Entonces llegamos de fuera, se nos mete alguna obsesión, alguna locura, y son tan bondadosos que nos acompañan en nuestras fantasías y todo esto. A mí me gustaron, bueno, los toros, pero les tenía mucho miedo, la verdad. Y poco a poco me enseñaron a irme acercando a ellos, a ir colaborando con el manejo cuando se tumban, cuando se amarran. Y finalmente me dijeron, ¿por qué no montas? Y dije, bueno, ¿por qué no? Eso va a ser una forma de dominar mi miedo, ¿verdad? Y sí, me dieron esa lección de poder montar unos 4 o 5 toros, ¿verdad? Claro, fue como una experiencia muy, muy importante para mí, ¿no? Y una experiencia de que, híjole, pues los amigos, la palomilla, ¿verdad?, fueron tan pacientes de agarrar un antropólogo por ahí y enseñarle cómo se monta, ¿no?, y estarlo acompañando en esa fantasía. Pero fue una manera también de entender qué son los toros. De esto, pues ya publiqué un libro sobre los toros en el estado de Morelos, que trata de dar testimonio de lo que son los toros a nivel tradicional, no los toros espectáculo. Entonces, para nosotros, cuando recibimos estas experiencias y este conocimiento, es un compromiso de dar testimonio, ¿verdad? Y si tenemos alguna explicación, también darla. Como en el documental, ¿verdad? Van ustedes a ver que no es solamente
la descripción, sino estamos tratando de dar elementos que expliquen la historia, esta historia tan grande de este pueblo tan extraordinario. Y una cosa que también me gustaría mucho resaltar, creo muchos de los programas que hemos hecho aquí con ustedes ha sido gracias a justamente el nivel de compenetración que tienen con los pueblos morelenses. Tú nos llevabas por Chalcatzingo y conocías a toda la gente, sabías muy bien a qué familia dirigirnos para grabar algunos aspectos que habíamos marcado en el guión. Y eso se nota, ¿no? La convivencia permanente con las gentes, ¿no? Yo me imagino que sería imposible suponer que anda por ahí un antropólogo aislado en una comunidad, ¿no? Simple y sencillamente no sería posible su trabajo, ¿no crees? Pues sí, para aprender hay que convivir realmente, ¿no? Y convivir, y llega un momento en que tienes que dar para poder recibir, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve ahí los primeros años, pues casi no había vehículos, había el mío y otro. Entonces, pues mi coche sirvió de ambulancia, de patrulla, de todo, ¿no? De coche para el desfile de la reina, o en fin. Pero lo que yo recibí de la gente fue extraordinario. Una anécdota muy pequeñito, ¿no? Un día venía yo baboseando, ¿verdad? Y no me fijé y mi camioneta quedó montado sobre una roca. Era en la mañana, la gente iba al campo a trabajar. ¿De dónde salió? Como 30 gentes, no sé. Alzaron la camioneta, la pusieron en el camino y así como llegaron se fueron, ¿verdad? Y eso le venía yo explicando a mi hija 20 años después. Mira, aquí me pasó lo mismo, ¿no? Pero en una zanja. ¿De dónde salieron 20 gentes? Me volvieron a sacar y nada más, adiós Miguel, adiós. Y eso fue todo, ¿no? Es no solamente vivir, ¿no?, en la comunidad, sino pues tratar de dar por lo mucho que uno recibe. ¿Y tienes compadres y todo? Sí, compadres y sobre todo amigos. Sí, cuando yo llegué allá era Miguel, ¿verdad? Hace 20 y tantos años. Ahora soy Don Miguel, ya mi generación ya estamos viejitos, pero digamos en la primera etapa, pues jugué en el equipo de básquet, o trataba yo en lo que podía compartir, y fueron muy bondadosos en dejarme compartir. Yo aprendí muchísimo, fue una etapa de formación muy fuerte como persona, como profesional, la que se pudo hacer en Chalcatzingo. Por eso les digo ahora que tengo este aprecio especial por este documental, porque traté de explicar, no solamente dar testimonio, sino explicar cómo ha sido esta transformación histórica de Chalcatzingo. Es una forma que yo estoy tratando de regresar lo mucho que aprendí allá. Y bueno, el telespectador lo va a sentir mucho en el texto. Les voy a contar que un programa de televisión tiene diferentes aspectos. Uno de ellos es el texto que es leído por el locutor o por el narrador. Y en el caso de este texto, inmediatamente sentí que había mucha emoción, había mucho compromiso y había muchos años de trabajo, ¿no? Es un texto que en realidad yo pude leer con mucha facilidad y de alguna manera sentí la emoción que tú le habías puesto ahí a las palabras, ¿no? Pues sí, definitivamente así fue hecho. Espero que los televidentes lo vean así, de esta manera, y lo puedan percibir igual de esta manera, ¿no? Hay muchos mitos, mucha deformación de la visión que tiene la gente en las ciudades o la gente no campesina sobre los campesinos, ¿verdad? Cuando hace poco hubo un incidente muy dramático sobre unas personas que tratando de secuestrar a unas jovencitas, y el pueblo se hizo justicia por propia mano, ¿verdad? Y lo que más destacaban del pueblo era eso, ¿no? La violencia, el hacerse justicia por la propia mano, y no que es un pueblo como muchos que tiene un trabajo invertido en la agricultura tremendo y que recibe muy poco, ¿verdad? Que en la región hacerse justicia por propia mano no es solamente de hace 3 años. Hay pueblos y pueblos que podemos mencionar, Huazulco, Milcingo, en fin, muchos pueblos que han hecho justicia por su propia mano porque han estado continuamente bajo abuso, bajo un abuso por parte muchas veces de las autoridades, ¿verdad? En que no tienen mucha esperanza ni mucha confianza en que se va a hacer justicia real
sobre lo que les hacen. Entonces, por esto es más explicable. Sí, no estoy justificando nada, pero lo que estoy diciendo es que tiene su razón también este tipo de eventos, de hacerse justicia por su propia mano, y hay que ver el origen, hay que ver en qué condiciones vive la región, que muchas veces hay impunidad a cosas muy graves y que la gente termina por hacerse justicia. Entonces, frente al amarillismo de lo que pasó en Chalcatzingo, quisiera que la gente considerara también esta historia que estamos proyectando en el documental. Efectivamente, frente al amarillismo existe como alternativa el conocimiento científico, el conocimiento serio, sistemático de la historia de un pueblo, ¿no? Y otra vez regresamos entonces para qué podemos esperar de los científicos sociales, en este caso los antropólogos. Pues yo creo que eso. Yo me imagino que tú, cuando te enteras en la prensa y en algunos medios de este tipo de cosas, has de tener un proceso interior bastante especial, ¿no? Has de experimentar quizá enojo, impotencia, porque tú, que eres un conocedor profundo de la historia de estos pueblos, me imagino que ha de ser muy, muy fuerte para ti ver cómo se les desdibuja y cómo se les amenaza, inclusive mediante los medios de comunicación, de una manera tan grosera, ¿no? Tan absurda. Sí, la verdad, uno se pasa mucho tiempo lleno de coraje, ¿verdad? Lleno de coraje por esta mala imagen, por esta incomprensión. Se achaca a los campesinos su pobreza, porque por el tipo de agricultura que usan, siendo que no hay acceso a otro tipo de agricultura, ¿verdad? En términos económicos. Es decir, no solamente por este amarillismo de este dramático suceso, sino también en todos los niveles, ¿verdad? ¿Qué imagen tiene la gente del campesino? ¿Verdad? Hay mucha discriminación por parte, muchas veces, inclusive de agencias o instituciones o oficinas de gobierno. Hay una actitud muy deleznable en contra del campesino, ¿verdad? Se creen que no son capaces, que son como menores de edad, que no pueden darse cuenta de muchas cosas, cuando el conocimiento que tienen de ellos es extraordinario. Simplemente en la agricultura, imagínense lo que es 3,000 años o más de vivir de esas tierras, ¿no? Es decir, y a veces llegan pues agencias o gubernamentales, proyectos de desarrollo, a tratar de enseñar por gente que no tiene ni 5 años de experiencia, a gentes que tienen muchas generaciones atrás. Sí, todo avance tecnológico es bueno, bien empleado, ¿verdad? No quiero decir que se tengan que cerrar. Yo me refiero al trato, ¿sí? El trato por esta imagen deformada que se tiene del campesino. Y ojalá que este documental sirva para entender qué es lo que hay atrás de ellos. Pues vamos a ver el Chalcatzingo, un pueblo campesino milenario. Es un documental que hicimos en el año de 1992 y ahora tenemos la oportunidad de comentarlo. Vamos a verlo, regresamos a las conclusiones, Miguel. ¿Cómo no? Algunos pueblos se han hecho famosos por lo espectacular de sus fiestas, otros por lo atractivo de su folclore, por sus personajes famosos o por la belleza de sus lugares. Chalcatzingo, en cambio, se distingue por una antiquísima y heroica historia. Descubierta de entre las ruinas, sacada de entre antiguos documentos y recogida de la memoria misma de sus gentes, esta historia chalcatzinga recorre más de 3,000 años, es decir, más allá de cualquier escrito, más allá de cualquier memoria.
entender cómo ha sido posible esta larguísima existencia, empecemos por la región donde se encuentra esta comunidad, los valles de tierra caliente del oriente de Morelos. Estos fértiles, privilegiados y calurosos valles reciben el agua de los deshielos del Popocatépetl y del agua de las lluvias de las montañas más cercanas al volcán, que se filtra en el subsuelo y aflora en manantiales justo arriba de los valles. Las barrancas, como la de la Matzinac, que de sur a norte atraviesa Chalcatzingo, juntan y encausan las aguas de lluvia de la región. Todo esto la hace una región de gran potencial para la agricultura. La gran capacidad para la agricultura que aún conservan las tierras y el potencial de las gentes de Chalcatzingo es lo que marca los últimos 500 años de su existencia. Producir para sobrevivir y para satisfacer las exigencias de otros. Justo antes de la llegada de Cortés, Chalcatzingo y sus vecinos habían sido conquistados por varios imperios prehispánicos, entre ellos los chalcas. Probablemente de aquí viene el nombre de Chalcatzingo, lugar de los reverenciados chalcas. Finalmente, el imperio azteca conquista todo lo que hay en el estado de Morelos. Chalcatzingo, igual que muchos otros pueblos, queda obligado a pagar fuertes tributos, sobre todo en vestimenta de algodón, en maíz, papel amate, uniformes de guerra y otros productos, aparte de los trabajos en las construcciones y guerras de los aztecas. Cuando llegaron los conquistadores, la región tenía más pobladores que los que había en 1970. Estos pobladores tenían una agricultura muy desarrollada, inclusive con obras de irrigación. Gentes y tierras fueron arrastradas a servir a los nuevos conquistadores, los españoles y sus haciendas azucareras. Con la conquista, todos los pueblos de la región fueron reubicados y puestos de la misma manera. Una plaza encuadrada por la iglesia y por la casa de gobierno, y las calles encuadrando los solares donde las familias deberían de vivir dentro de espacios cerrados, los calmiles. En un paraje llamado Tectla, atrás del Cerro Delgado, se encuentran restos del antiguo pueblo, el que había a la llegada de los españoles. De ahí se trasladó a su nuevo asentamiento y se fundaron 3 barrios de los 7 originales. Cada barrio marcado por su capilla. El barrio de la Asunción, el barrio de los Reyes, y el barrio de Padre Jesús. En estas capillas quedaron los símbolos y las huellas de aquellos quienes impusieron las bases de una nueva religión. Para el siglo XVIII, las órdenes religiosas habían sido expulsadas.
la organización de los barrios se fue acabando y las capillas se volvieron ruinas. Religiosos siguieron al mando de la iglesia, que se acercaba más a las haciendas que a las comunidades indígenas. De esto surge el templo de San Mateo, patrón del pueblo. Los españoles llegaron empujados por una profunda crisis. Desde su salida de Europa, se lanzaron a conquistar territorios de donde se pudiera sacar oro, plata y una mercancía de gran demanda en Europa: el azúcar para la conservación de alimentos. Paso a paso, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, las tierras de Chalcatzingo y muchos otros pueblos quedaron bajo el dominio de una gran hacienda, Santa Clara de Montefalco. Desde el Popocatépetl hasta donde comienza el estado de Guerrero hacia el sur, se volvió su territorio. En el primer siglo de su existencia, la hacienda usó esclavos de origen africano traídos de las Antillas para trabajar el azúcar. Ya en el siglo XX, la hacienda contaba con cerca de 50 kilómetros de acueductos, 50 jagüeyes, inversiones por $170,000 y ganancias por $1,000,000 de pesos. Por el otro lado, Chalcatzingo había perdido casi todas sus tierras y el agua para sus campos. Solo usaba la que se filtraba de la hacienda. Sus gentes estaban amarradas a la hacienda como única forma de conseguir con qué comprar el maíz y su demás sustento. En francas condiciones de explotación, niños y hombres pegados a la hacienda no podían asistir ni a las fiestas. Muchas de las obligaciones ceremoniales quedaron en manos de las mujeres de la casa. Todo era de la hacienda y por todo cobraba. Sus vigilantes, llamados guardacampos, no permitían a nadie llevarse ni un pedacito de caña a su casa. La pagaba o lo golpeaban en castigo. Para que alguien pudiera cortar la leña, tenía que pagar $1 por un día de corte. Algunas familias lograban rentar tierras de la hacienda para sembrar. A cambio, tenían que entregar un mínimo de 5 cargas de maíz y 100 manojos de zacate puestos a la puerta de la hacienda, además de 2 semanas de trabajo gratis en los cañaverales. Eran días duros en que la policía rural, a las órdenes de la hacienda, se aseguraba de que todos estuvieran dándole duro cuando le convenía a su administrador.
la policía recorría los pueblos casa por casa para asegurarse que nadie se quedara sin trabajar. Al que le caían en casa lo arrestaban y si reincidía, podía ir a parar a la leva. Pero más duros fueron los días en que la noticia de que un hombre llamado Emiliano le venía sonando a los administradores de las haciendas. Para entonces, la mecanización que acompañó la modernización se convirtió en desempleo para los campesinos. Cada día se ocupaba a menos gente, las necesidades crecían y presionaban para irle buscando en otras haciendas vecinas del estado de Puebla. Para 1911, 11 chalcatzingas se unieron a las filas zapatistas. Luego lo siguieron otros 36 y luego más. Llegó el día en que se tenía que recuperar lo que por muchísimos años había sido fuente de su vida y de su ser campesino, sus tierras. Los años que siguieron se fueron volviendo más difíciles. Difíciles para los que se fueron a la bola, difíciles para los que se quedaron a sobrevivir y a apoyar desde el pueblo a los alzados. Para 1913 había un terrible ambiente de angustia. A la menor sospecha, la gente era fusilada. Si alguien era encontrado con ropa limpia, era motivo suficiente para sospechar que era un rebelde y no un agricultor. Así nomás la gente era colgada o fusilada. Para colmo, el gobierno federal decidió concentrar a la gente de Chalcatzingo y muchos pueblos más en Jonacatepec, para así quemar todas las casas. Los del pueblo decidieron huir a los pueblos poblanos del este y desde ahí veían el humo de sus casas quemándose. Solo de noche, y para ir a enterrar a sus muertos, se aventuraban a regresar antes de 1914. En este año se dio el hambre. Muchos murieron al no resistir la falta de comida. Hasta las biznagas de la milpa se comieron. Los que lo vivieron nunca olvidaron su terrible sabor. Al siguiente año, el general Emiliano Zapata y su gente habían logrado regresarle sus tierras a los campesinos de Morelos. En Chalcatzingo, las tierras se repartieron a través de un administrador elegido, pero un año después, dos grandes catástrofes, la epidemia del tifo y el ejército federal, golpearon a la gente. Los federales atacaban cada vez con más fuerza, saqueando y destruyendo continuamente el pueblo. Entonces las cuevas del Cerro Delgado volvieron a participar. En ellas se escondía el maíz del pueblo hasta que un traidor dio a saberlo a los carrancistas. Estas cuevas fueron utilizadas desde por lo menos hace 1000 años. Aún se conservan leyendas que señalan a una de estas cuevas donde hay un estanque en su fondo como el lugar para dar su nahual a los niños. Se le sumía en el agua y de ésta salía un animal que sería su protector. Por decirlo así, San Mateo Chalcatzingo renace de un parto de lucha revolucionaria que a la vez le quita la vida a Santa Clara de Motefalco como hacienda emporio. A partir de aquí, el pueblo inicia una nueva y no menos azarosa etapa: sobrevivir frente a unos nuevos sistemas políticos y frente a los grupos que los manejan. Juntando sus tierras, sus gentes y su riquísima experiencia en la agricultura, el pueblo se lanza a una lucha que poco a poco se va haciendo más dura. Luego de que acabó la revolución, las familias tenían tierra en abundancia para poder alimentarse y para cubrir el resto de sus necesidades vendiendo parte de sus cosechas. Esta abundancia se fue convirtiendo en escasez angustiante. Por un lado, la población iba aumentando año con año y hubo que sembrar más para poder alimentar a todos. Cada año, las cosas que tenían que comprar aumentaban y pronto doblaban su costo, mientras que el precio del maíz que vendían aumentaba lentamente.
para poder comprar lo necesario hubo que sembrar cada vez más y más, hasta que los campos ya no se dejaron descansar. Esto trajo la necesidad de conseguir el dinero para poder fertilizar las tierras. Los campos de cultivo se fueron extendiendo y se fueron tragando las áreas silvestres, la leña, la madera para hacer las casas, los frutos y animales silvestres, las plantas medicinales y otras cosas más fueron desapareciendo. El maíz terminó por irle dejando espacio a otros cultivos que dejaran más dinero. El arroz, el cacahuate, el jitomate, el sorgo y otros más fueron apareciendo. Esto tuvo también consecuencias muy serias. Con cada cultivo comercial que se trabajaba, aumentaba la necesidad de dinero para semillas, insecticidas, fertilizantes, cortes, empaques y transportes. Estos producen más dinero, pero se necesita invertirles muchísimo. Las familias han venido aumentando su trabajo en el campo de manera extraordinaria. El maíz se lleva 78 días de trabajo por 1 hectárea sembrada. La misma hectárea se lleva 611 días de trabajo con el jitomate. Muchos jóvenes y adultos salen a realizar toda clase de trabajos para tener con qué financiar sus siembras de jitomate, chile, frijol, sorgo y pepinos. Muchos ya no regresan, pero si pueden, siguen mandando su dinero desde Cuernavaca, el Distrito Federal o desde Estados Unidos. En casi todos los casos, los beneficios le quedan a los intermediarios y coyotes, las pérdidas a los campesinos. Cuando más entran los cultivos comerciales, se van perdiendo valores culturales importantes. Se deja de hablar el mexicano, se pierden las vestimentas tradicionales y la ayuda correspondida a mano vuelta. Es decir, el manejo de estos cultivos obliga a una relación más frontal con los de afuera y por eso dejan sus rasgos más evidentes de su ser indígena para evitar el trato abusivo que se les da a los indígenas en este país. Resulta interesante cómo en los calmiles o solares donde habitan las familias, la historia ha ido moldeando hasta la forma de las casas. Según cuentan, en la época de la hacienda, las familias hacían sus jacalitos de varitas de acagual y techos de tlasol. Eran estos los materiales que tenían a la mano y que obligaban a reconstruir las casitas cada 2 o 3 años. Cuando Chalcatzingo recuperó sus tierras y su tiempo, las casas se empezaron a hacer de adobe y techos de 2 aguas de zacate. Del techo de zacate se pasó a los techos de teja plana. Estas se hicieron populares al irse acabando las tierras donde se daba el zacate silvestre. Pero también se fueron acabando los árboles maderables de donde se sacaban las vigas, los morillos, y esto provocó que los techos cambiaran de forma. En lugar de los techos de 2 aguas, los techos se hicieron de 1 agua. Pero la falta de árboles y la necesidad de dedicar más y más tiempo a conseguir dinero continuaron el cambio. Las láminas de cartón enchapopotado y de asbesto se fueron popularizando. El ladrillo y el cemento han ido sustituyendo a los materiales naturales que cada vez quedaron más escasos e inclusive más caros. En medio de los patios de muchas casas se yerguen los hermosos y antiquísimos graneros de origen prehispánico, los cuescomates, hechos de zacate y barro. Su forma de gigantesca olla guarda fresco y a salvo el maíz. La muerte del extraordinario maestro cuescomatero, don Juan Barranco, ha puesto en extinción estas joyas del pueblo, aunque la verdadera causa de su desuso es la necesidad de las familias en vender su maíz inmediatamente después de cosecharlo
haciendo innecesario para muchos el uso del cuescomate. Inclusive, el maíz lo compran muchas familias con lo que sacan de los cultivos comerciales. De todos modos, los que aún quedan los usan a veces varias familias de las que todavía se arriesgan en el albur de seguir sembrándolo. Algunas casas tienen en sus puertas y ventanas los antiguos dinteles y marcos de piedra hechos por los abuelos que sabían trabajar la cantera siguiendo una tradición que se pierde en el tiempo. ¿Cuántas generaciones han existido en la milenaria historia de esta comunidad? Historia que se resume en los años finales como una lucha constante y profunda de día a día para poder vivir y seguir siendo un pueblo campesino de Morelos. Pues antes yo, de cuando era niño, me acuerdo que pues, nuestros padres, pues, no sé, ¿verdad? Que se dedicaban casi a la pura siembra de maíz, cacahuate, ¿verdad? Arroz, principalmente la vida del arroz. Pero como los tiempos fueron cambiando, el agua para el arroz ya no llegó, ¿verdad?, al Hawái. Ya se fue acabando nuestra planta y últimamente cayó la plaga también de la paloma para el arroz. Chalcatzingo ilustra de manera extraordinaria lo que fue para muchos pueblos estos 500 años, es la conquista en sí y el transitar por 500 años. De hecho, la historia tan antigua de Chalcatzingo, sobre todo la que podemos reconstruir, es eso, una lucha por la subsistencia. Pero subsistir no nada más físicamente, subsistir como un pueblo campesino. Y esto es, en esta sociedad y en estos tiempos, algo extraordinariamente difícil. Yo pienso que para nosotros tenemos mucho cariño en la tierra, los ya mayores, porque ahí nos criamos, ¿no? Nuestros padres nos enseñaron a trabajar la tierra y a nuestros hijos los enseñamos, tratamos de enseñarlos también a trabajar y tenerles amor a la tierra. Pero no todos, porque hay jóvenes, al ver que pues el trabajo del campo es muy pesado, entonces a la vez pesado y ahí ves que no hay ganancias. Muchos jóvenes, no sé, se desesperan, ¿no? Y se van a la ciudad a trabajar, a buscar trabajos. Para mí personalmente, el haber vivido en la comunidad, el haber aprendido tanto de este pueblo tan extraordinario, me permitió conocer de qué manera los campesinos logran día a día construir su existencia. En una manera, esta acción conjunta, ¿verdad?, es sobreponerse a tantas cosas y presiones que vienen de fuera. Es precisamente su organización interna, su organización familiar, su organización de pueblo comunitaria, la que les ayuda a sobrevivir. No quiero plantear una comunidad romántica, que todos se lleven bien, sin problemas, no. Hay conflictos, hay competencia, pero en esencia hay una vida orientada a la reciprocidad, a la redistribución, a que todo lo que cada quien hace de alguna manera ayuda o perjudica a los demás. Cultivadores y tejedores de algodón para los tributos que se llevaban los antiguos imperios. Sembradores de caña para una hacienda que los acorraló, despojó y obligó a servirle. Productores de cultivos comerciales en una sociedad que los presiona y les da un trato injusto. Ciertamente, ha sido una historia heroica la de Chalcatzingo, como la historia de todos los pueblos campesinos.
Miguel, el final de este documental a mí me gustó mucho, el final de este texto, en donde tú resumes que la historia de Chalcatzingo es una historia heroica. ¿No es cierto? Sí, bueno, así me parece, ¿no? Una historia heroica que ha tenido que pasar por distintos procesos de dominación, de explotación, y 3000 años en donde todavía seguimos viendo que los habitantes de Chalcatzingo siguen creyendo en la tierra, siguen siendo campesinos. Sí, me parece heroica porque, es decir, no de un solo evento heroico, sino de poder sobrevivir a pesar de todo lo que les ha pasado. Y como decíamos en el documental, sobrevivir como pueblo campesino, ¿verdad? Es decir, con su propia cultura, determinando sus formas culturales, ¿verdad? Es decir, bien se había podido transformar en cualquier otra cosa. Bueno, es decir, una comunidad ya desprovista de mucha cultura campesina. Decíamos, heroica porque a pesar de que por lo menos sabemos que en la época prehispánica, en la última época, ¿verdad? Pues es mucho el trabajo que tienen que dar para producir lo que los imperios se llevan. No solamente es el imperio azteca, hay otros dos imperios que están sacando tributos de la región, ¿verdad? Después, al lugar que los dejaron los españoles, pueblos a los que poco a poco se les fue quitando las tierras y se les fue empujando a ser peones, no dejándole otra alternativa más que ser peones de una hacienda, ¿verdad? Que los había despojado. Y finalmente, cuando después de la revolución hay la tierra, hay la libertad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Están pasando condiciones tremendas, muy difíciles, ¿verdad? Unas veces más, otras veces menos, pero podemos hablar de la época actual. Hay una crisis en el campo tremenda, ¿no? Hay simplemente, ahorita estamos en 1995 y la crisis que hay en general en el país está mucho más fuerte sobre el campo. Es lamentable que esto suceda. En el caso de Chalcatzingo, ¿tú crees que esta amenaza es seria, es una amenaza fuerte? Tal vez tendríamos que esperar a esta crisis y al Tratado de Libre Comercio. Cuando empiecen a entrar los productos de Estados Unidos hacia México, si no se tiene un programa para el campo real, viable, puede ser una catástrofe para los pueblos campesinos, que de ninguna manera van a poder competir con los productos de la agroindustria norteamericana, sobre todo, ¿verdad? Es decir, el maíz vale la mitad en Estados Unidos que en México. Y así, muchos productos. Yo no creo que vayan a desaparecer, pero va a haber unas transformaciones que van a golpear muy fuerte esta forma de resistencia, de reciprocidad, de redistribución. Por un lado, es decir, los problemas son gigantes, y por el otro lado, la capacidad que han tenido los campesinos para sobrevivir, pues es también extraordinaria. Hay una parte que en la historia de Chalcatzingo que lamentablemente no pudimos trabajar más en el documental, que era la parte de la hacienda, que es crucial y que es común al estado de Morelos y al país en general, porque no nos fue permitido el acceso a este lugar. Ahora está apoderado ahí un organismo religioso, ¿no es cierto?, del sitio. Nos impide pues por completo el acceso a él, a pesar de que yo considero que este tipo de construcciones son evidentemente patrimonio, en este caso del pueblo de Chalcatzingo y del patrimonio de la nación. No nos fue permitido entrar a grabar, pero creo que la historia también de la hacienda, en particular en Chalcatzingo, tiene mucho significado, ¿no? Sí, en general pues fue el eje económico y político, pero particularmente para Chalcatzingo, por estar próximo, porque los cañaverales cubrieron las tierras de Chalcatzingo, porque sí estuvo muy a la mano de los administradores para sacar lo que querían, ¿verdad? Y fue que determinó mucho de la situación de la vida del pueblo, ¿no? Sí, desgraciadamente, situaciones como la actual actitud que tiene esta organización religiosa de Montefalco,
que sí, ha quitado, a veces nada más el 6 de agosto dejaban entrar a cierta parte para la feria de Santa Clara, ¿no? Pero ahora creo que muchos años ni siquiera hay acceso a la iglesia, que es pues una iglesia, una especie de santuario casi regional, donde se hacía una feria y un evento muy importante. Es decir, es la falta de sensibilidad real hacia lo que es la historia de los campesinos, sus derechos, ¿verdad? Y finalmente, ¿quién construyó la hacienda? ¿Quién construyó la iglesia? Si no fueron los propios campesinos de Chalcatzingo y de sus alrededores, ¿verdad? Pero es una muestra más de este desprecio, vamos a decir, o de este ver como que es normal que alguien pueda decidir sobre qué tiene derecho y qué no los campesinos. Por eso, insisto, por eso es una historia heroica frente a toda esta situación. Otra de las cosas que también a mí me significó mucho es que en la historia en estos 3000 años de historia del pueblo, podemos encontrar vestigios arquitectónicos que dan testimonio de esto, ¿no? Por ejemplo, estos templos que ahora ya están en ruina, la historia misma del sitio. Nos estás contando que inclusive las últimas excavaciones arqueológicas han dado lugar a informaciones para pensar de que es una historia mucho más allá de 3000 años. En fin, creo que en este documental vimos en síntesis, en resumen, muy bien razonado, muy bien objetivizado de tu parte, vimos lo que son las historias de los pueblos. Y cabría una última pregunta, Miguel. ¿Tú crees que si vemos la historia de Chalcatzingo, podemos suponer la historia de otros tantos pueblos morelenses? Sí, de hecho fue pensada así, ¿verdad? No es particular a la historia de Chalcatzingo, nada más a Chalcatzingo, es un proceso nacional, muy regional, es decir, regional y nacional, sobre los campesinos que viven en las mismas condiciones, ¿verdad? Y yo quisiera decir que si a través del documento podemos hacer reflexionar a la gente sobre la historia y todo esto, y si les agradó a los de Chalcatzingo, pues ya nos sentimos bien pagados por el esfuerzo de ahorita y de los años que nos ha costado llegar a esto. Claro. Pues se nos ha terminado el tiempo. Yo quiero comentarle al telespectador que gracias al trabajo que hemos hecho con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Regional Morelos, particularmente con Miguel, que es el coordinador de la serie por el INAH, pues ha sido para nosotros muy, muy reconfortante. Creo que ahora sí podemos decir que tenemos un acervo importante que hemos hecho los trabajadores del Canal 3 y los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que guarda y habla de la historia, de nuestra historia particular. Y ojalá este programa de hoy haya servido para que reflexionemos para qué nos sirve la historia, ¿no? Y cómo debemos pensar en la historia de un pueblo o de los pueblos. Miguel, pues te agradezco mucho la plática que tuvimos ahora. Al contrario, ustedes agradecidos a todos los del canal y por esta ocasión y por todas las que nos han brindado. Bien, yo quiero recordar a los espectadores que esta emisión de Apuntes y Reencuentros con la Tradición intenta hacer una síntesis, una reflexión sobre el trabajo que hemos venido realizando los videoastas y los investigadores para estar más en contacto con el telespectador. Las siguientes emisiones vamos a comenzar con ciclos nuevos, vamos a invitar a otros compañeros especialistas, porque todavía hay mucho material que podemos seguir compartiendo con la gente. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches.